Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Este es tu programa Días de Elías con el pastor Elías. Seguimos con el estudio a las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy día es el mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo es una iglesia corrupta que está casada con el mundo. Corrupción porque está casada con el mundo. La ciudad de Pérgamo tenía en primer lugar tres motivos porque era famosa, y había tres razones por las cuales su fama era grande. Uno, que era una ciudad con aires de realeza, situada sobre una montaña. Era una ciudad más bien que estaba dentro de los centros culturales y religiosos del mundo, y su rasgo más prominente era una acrópolis, que era un lugar donde habían construido centros comerciales y muchos templos a diferentes deidades y paganas, por supuesto. Era un centro religioso y se edificaban allí muchos templos. Uno de ellos era el templo a Asclepio, que era el dios de la sanidad y que estaba representado por una serpiente, enrollada. Y era famosa porque había una universidad donde se enseñaba medicina, y allí habían sacerdotes médicos y que practicaban este tipo de medicina. La iglesia sabía lo que era vivir en una ciudad absolutamente pagana. Aquí hay que hacer la diferencia, porque lo que estoy describiendo hasta aquí era respecto a la ciudad de Pérgamo. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo era una iglesia absolutamente pagana en todos los ambientes, porque el centro de la vida social de Pérgamo era la adoración al Estado y la adoración al César. Por lo tanto, había una adoración imperial y a sus líderes, y al igual que Tiatira, también se requería la fidelidad de los integrantes de la ciudad a César. Y decían, lo que tenían que decir primero, que César era el Señor y reconocerlo como tal. Y es ahí entonces donde la iglesia estaba como una pared que trataba de sujetar esta razón, pero por lo visto la iglesia no logra ser un dique, sino que es invadida, es penetrada y finalmente barrida por un par de ideologías y doctrinas que socavan la vida espiritual de la iglesia, y que finalmente la iglesia es corrompida
y termina la iglesia casándose con el mundo. Un par de cosas que son importantes que nosotros tengamos en consideración. La pregunta es, ¿cuándo una iglesia se comienza a corromper? ¿Cuándo? ¿Cuándo la vida en cristiano comienza a corromperse? He notado algunas cosas. Número uno, la iglesia, sus miembros comienzan a corromperse cuando se comienza a participar de funciones y actividades mundanas, como lo era en la iglesia en Pérgamo. Segundo, cuando la iglesia acepta a sus fieles y al liderazgo que no son nacidos de nuevo, ¿ya? Son simpáticos, son simpatizantes, pero no han nacido de nuevo y se le otorga la responsabilidad de llevar a cabo funciones dentro de la iglesia. Peligroso eso. Segundo, cuando se les permite a los miembros actividades dentro de la iglesia o en los hogares cristianos y a realizar actividades mundanas. Y eso también genera una situación, una práctica de corrupción. Y último, cuando en la iglesia se permite la enseñanza de una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y esto es lo que realmente estaba socavando y terminó por socavar la vida cristiana de la iglesia de Pérgamo, y finalmente termina casándose con el mundo. Por eso es que Jesús dice claramente a esta iglesia que Él es la espada. Claramente dice aquí, él que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, porque la única espada que puede cortar, sensibilizar el corazón corrupto es solamente el Señor. Él es el que corta, el que convence el corazón mundano endurecido y que separa el pecado del pecador. Lo rompe. La espada de dos filos es la que trae la necesidad y la que trae convicción de pecado para que quien lleve una vida mundana entonces deje esa vida y se vuelva al Señor. A todo esto, ¿qué es mundanalidad? ¿Qué es mundanalidad? Y son muchas definiciones, pero la más sencilla que pudiera ser es toda nuestra preocupación o interés en un sistema de vida temporal y que conlleva a una apatía en nuestra mira por lo eterno. Y nuestra preferencia está por lo temporal más que lo eterno. Entonces, es cuando el corazón del creyente comienza a transformarse en un corazón mundano, cuando vamos y nuestra prioridad básica es lo temporal y lo divino, lo del Señor queda en un segundo, tercero o cuarto plano. Por lo tanto, Dios le hace un par de recomendaciones importantes a la iglesia de Pérgamo, y que son algunas que son importantes. Número uno, el peligro de la iglesia de Pérgamo es que estaba haciendo concesiones extremadamente peligrosas que llevaron a abandonar definitivamente a Dios. Básicamente. Y ocurre un hecho bien importante. En el año 313 después de Cristo, Constantino da un decreto, un decreto gubernamental donde hace la función entre la iglesia y el Estado. Entre la iglesia y el Estado. El Estado romano y la iglesia se unen y pasa entonces a ser, desde ser una iglesia que estaba en contradicción con el Imperio Romano, ahora pasa a ser la favorita del imperio por un decreto gubernamental de César, ya en este caso por Constantino. Y entonces ocurre lo impensado. ¿Qué ocurre? Sacerdotes paganos se convierten, entre comillas, porque no hay convertimiento, sino que se transforman en sacerdotes cristianos, y son ellos, sin arrepentirse, y son ellos los que comienzan a llevar a cabo ceremonias, entre comillas, cristianas o dentro de los templos. Imagínese usted cómo tiene que haber sido. Sacerdotes mundanos, ministrando cosas sagradas, cosas santificadas. Entonces, ¿qué pasó? Y cristianos metidos en templos paganos para llevar también actividades paganas. O sea, era
una situación extraña, confusa y que trajo finalmente paganismo a la iglesia cristiana. Por lo tanto, las iglesias cristianas, las fiestas cristianas, las reuniones cristianas se transformaron en cosas profanas, sin lugar a duda. Esa es la realidad. Por lo tanto, el cristianismo ya dejó de ser algo personal, sino que fue ya una identidad nacional. Era un tema como de costumbre, como si todos lo hacían, entonces ya no pasó a ser una experiencia personal, sino que fue lo que la corriente decía que era bueno. Producto de eso, entonces, trajo una mundanalidad a la iglesia sin parangones. Y lo sacro, lo divino, pasó a ser profano. Fue profanado todo. Sin embargo, en la iglesia había un pequeño remanente y dentro de ellos también se nota aquí, dentro de su fidelidad, Antipas, que era, dice la palabra, el primer mártir de la iglesia, un testigo fiel. Según la tradición dice que murió asado dentro de un toro de metal. Fue quemado, fue asado dentro del toro de metal durante la persecución del emperador Domiciano, para que vea usted la crueldad y cómo ese grupo pequeño de creyentes sufrió la persecución básicamente porque el Estado quería imponer su visión y su religión por sobre lo cristiano. Y habían el problema de la iglesia de Pérgamo es que habían dos doctrinas, que era la doctrina Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que estaban socavando profundamente los cimientos de la fe cristiana, y que es importante que los veamos. El gran pecado de la iglesia de Pérgamo era la tolerancia. Ellos toleraban todo, eran muy amplios de mente y toleraban todo lo toleraban. Y número uno, toleraban la doctrina de Balaam. ¿Recuerda usted que Balaam quiso maldecir al pueblo, pero no pudo? Entonces llevó como consejo a Balac que tomara mujeres moabitas y las introdujera al pueblo de Israel para que pudieran los hebreos fornicar o adulterar con mujeres no judías, y finalmente tuvo éxito en esa situación, pues se mezclaron allí hebreos con moabitas, y a eso le desagradó profundamente a Dios. Por lo tanto, aquí el gran problema de la doctrina de Balaam era la enseñanza que tenía que ver con pervertir lo sacro, con pervertir lo divino, y entonces seducir el sistema cristiano para dar a entender que no era mal visto el tolerar todo tipo de acciones profanas que tenían que ver con depravación, con todo tipo de exceso, prácticas de todo tipo de exceso dentro del sistema pagano, porque por eso los sacerdotes paganos venían y hacían todo tipo de prácticas paganas con exceso de todo límite, que incluía la inmoralidad sexual y todo aquello, eso. Y por supuesto que corrompió la fe cristiana. Y la pequeña iglesia que se casó con el mundo, entonces toleró eso. En segundo lugar, los nicolaitas. Un resumen de esto es solamente el hecho de que estos enseñaban que tenía que ver con la libertad cristiana. Y ellos abusaron de la enseñanza de la libertad cristiana. Entonces aquí ocurría lo siguiente: enseñaban que no había problema con los cristianos que participaran en orgías paganas, en todo exceso de inmoralidad y de idolatría,
¿Por qué? Porque el pecado era la tolerancia, y los cristianos se decía que no tenían que ser tan demasiado intolerantes. ¿Por qué razón? Porque para ellos era importante el tema de que bastaba con que el Espíritu fuera el que estuviera santo. La carne no importa, lo importante era su espíritu en comunión con Dios. Por eso la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estimada hermana y hermano, si bien es cierto, la palabra de Dios nos habla de una iglesia pervertida o corrupta como la iglesia de Pérgamo, no es menos cierto que hoy día también vemos un evangelio que está siendo socavado en la enseñanza y que finalmente, yo creo 100% creemos en la gracia de Dios. Lo peligroso hoy día es cuando la gracia, el exceso de gracia, se transforma en una desgracia. ¿Por qué? Porque el tema es simple. Dios nos perdonó de todo tipo de pecado, pero como Jesús le dijo a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio: vete, pero no peques más. Y tiene que ser esa nuestra actitud: guardarnos para el Señor, servir a un Dios que es santo, que es 3 veces santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos quiere solamente para Él, en santidad, en consagración, vivir vida santa. ¿Por qué razón? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.